pero en ese ejercicio, en ese periodo, él no estaba declarando ingresos que esa retroexcavadora le estuviera produciendo, ¿verdad? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque al final a esta persona se le ajustó y tuvo que pagar, ¿verdad? Y le aumentó un montón el impuesto. Tiene que estar generando renta gravada, ¿verdad? Dentro de los ingresos que está reportando tiene que haber ingresos generados por este bien mueble. Entonces aquí igual puede ser que tengan una tengan en renta una fotocopiadora, pero si la fotocopiadora no la están usando dentro del edificio, por decir, donde se está generando la actividad que produce renta gravada, o sea, esa fotocopiadora se está haciendo uso de ella para otra situación, el costo del arrendamiento de esa fotocopiadora no va a ser deducible. Y continuamos aquí con el numeral 14, que dice el costo de las mejoras efectuadas por los arrendatarios en edificaciones arrendadas. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos que la condición legal para que nosotros podamos deducir este gasto es que los costos de las mejoras sean durante el plazo del contrato y que sean cuotas sucesivas e iguales. Entonces, ¿qué significa? Que solo durante el plazo del contrato yo voy a poder deducir las cuotas por digamos que yo tuve una mejora, hice una inversión de 50,000 en una mejora. Entonces, esos 50,000 yo lo tengo que dividir durante el tiempo que es el plazo del contrato y las cuotas que me dé ahí, voy a hacer en los años siguientes la deducción. También tenemos que dice que si construimos en el terreno arrendado, eso la ley nos dice que podemos capitalizarlo y depreciarlo, pero siempre y cuando nosotros utilicemos para esta depreciación, para esta construcción en propiedad ajena, cuenta separada. De hecho, la ley nos sugiere el nombre de la cuenta, construcciones en propiedad ajena. Y debe de ser siempre por el plazo del contrato y la depreciación debe de ser por el método de línea recta. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado para hacer deducible este gasto, tenemos que tener cuidado con lo que es el plazo del contrato. O sea, ver qué términos tiene el contrato en el plazo para poder nosotros luego ya distribuir nuestro gasto y hacer su deducción. En lo que se refiere a los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados por el contribuyente, los ajustes que se han determinado es porque el contribuyente en alguna oportunidad, el ISR que ha pagado en años anteriores, viene y lo deduce, ¿verdad? Entonces esto no corresponde, porque este ISR pagado en años anteriores, habría que ver si es un pago definitivo, entonces eso no va a ser deducible, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, si queremos aprovechar esto, la ley no nos lo permite. Luego dice que por consignar importes de multas tributarias o multas de tránsito. ¿Qué significa esto? Que algunas veces tienen multas de tránsito por X circunstancia y bueno, como yo ya lo pagué, lo voy a deducir y lo voy a aprovechar en la declaración anual, cosa que no es correcta, ¿verdad? También tenemos aquí verificación en dualidad de imputación del pago del DAI. ¿Qué significa esto? Que lo pagamos en la póliza de importación y lo estamos aprovechando de ese lado, ¿verdad? Pero después venimos y lo metemos en este rubro, en gastos deducibles. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Luego también nos dice que por absorción del impuesto, especialmente en el caso de facturas especiales. Aquí lo que pasa es que, por ejemplo, si yo le voy a pagar a la persona el 100% de lo que pactamos, ya sea de servicio o del bien, ¿verdad? Y él me dice, yo quiero que me dé el 100% de lo que hablamos, yo no quiero que me descuente nada. Ah, bueno, entonces como dependiendo del acuerdo que se haya llegado, yo digo, bueno, le voy a pagar y yo voy a absorber el impuesto, que en este caso sería IVA e ISR. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que algunos contribuyentes quieren aprovechar
ese impuesto para deducirlo, porque como dicen, yo lo absorbí, entonces yo lo puedo deducir, pero no, ahí tenemos que tener cuidado porque eso no es deducible. Entonces, como vimos por un lado los ajustes que se han determinado, que la Administración Tributaria al momento de hacer revisión ha determinado, y también las condiciones legales con las que tenemos que cumplir para hacer deducibles estos gastos que vimos. A continuación va a seguir la licenciada Diana en el desarrollo del tema. Gracias por su atención. Apagas el otro. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, vemos cómo, tal como explicábamos al inicio, previamente los costos y gastos deben de ir cumpliendo con las condicionantes que se vieron anteriormente y luego evaluar las condiciones que cada uno de esos ítems nos consignan. Y también lo que hablábamos respecto a la determinación de costo y gasto, cuando decíamos, es que si es gasto no lo puedo meter como costo, aunque ambos son deducibles, al final también impacta en la determinación del impuesto, sí lo va a rebajar, pero la mala consignación. Por ejemplo, veíamos en donde les decía que no se podía rebajar el DAI como gasto de transporte, porque el gasto del transporte es el combustible como tal. Les decía, el DAI no, el IDP en ese caso no se puede rebajar en esa parte. El IDP sí es deducible, pero ya entraría en este de impuestos pagados, no en el rubro de gastos de transporte, por ejemplo, porque en el de transporte dice, bueno, va a incluir combustible, pero no el IDP. El IDP es un impuesto pagado. Entonces el IDP lo separa y sí va a ser deducible, pero en este rubro. Entonces así tenemos varios ítems que vamos a ver cómo en determinado rubro no le aplica, pero no es que el contribuyente no tenga el derecho, sí tiene derecho, pero lo debe de consignar en el que corresponde, ¿verdad? Entonces, acá también, por ejemplo, veíamos con la verificación en la dualidad de la imputación del DAI, porque el DAI, ese sí constituye costo. Entonces, los derechos arancelarios a la importación que yo pago por traer un producto, ese sí se lo incorporo a la parte del costo si es insumo para mí en el proceso productivo, ¿no? Entonces, si ya lo estoy incorporando como parte del costo, no puedo volver a rebajarlo aquí porque yo me estaría atribuyendo el beneficio de la deducción 2 veces. Entonces, ahí es. Y hay contribuyentes que por equivocación lo rebajan, pero no lo incorporan en el costo, sino que lo rebajan solo acá. Y entonces ahí caemos al caso contrario del IDP, ¿verdad? Este sí tiene que ir como costo, no en el impuesto pagado, sino como parte del costo. Entonces, hay que determinar correctamente en qué rubro corresponde esa deducción, porque al final, como les digo, la determinación del impuesto no se ve afectada. Lo ponga como costo o lo ponga como gasto, la incidencia en el ISR es la misma. Pero por un lado hay un mal registro y por otro, el mal registro sí me puede pegar en la determinación de otro impuesto, como es en este caso el impuesto de solidaridad respecto al margen bruto por alterar el costo, ¿verdad? Entonces, son algunas consideraciones que sí se deben de tomar en cuenta para el correcto registro y la determinación. Entonces, vamos a continuar por acá. Hablemos respecto a la deducción que nos da el numeral 16, cuando nos habla que se pueden hacer deducibles los intereses, los diferenciales de precio y los cargos financieros o rendimientos que se paguen, siempre que esos intereses hayan sido originados en operaciones que me están generando a mí renta gravada. Es decir, yo estoy solicitando un financiamiento para generar mi renta gravada. Si yo estoy solicitando un préstamo para otra cosa que no me está generando renta gravada, al igual que explicaba en el ejemplo anterior la licenciada, como el arrendamiento financiero, él está pagando el leasing de la máquina, pero en ese momento no le estaba generando renta gravada, entonces ya no cumple con una de las condiciones principales para gozar de la deducción en ese periodo. Entonces el préstamo, el financiamiento que me hayan otorgado, tiene que ser para estar generando la renta gravada. Por otro lado, la deducción se va a establecer de acuerdo a la limitación que la misma ley nos da en el artículo 24. Es decir, que le está diciendo al contribuyente, sí, usted puede pagar intereses y usted puede hacer deducibles esos intereses de financiamientos que le han generado renta gravada, pero ojo,
porque tampoco puede deducir todo lo que usted quiera. ¿Por qué razón se determinan estas limitaciones? Porque la legislación en general, y no solo la guatemalteca, la Fiscalía Internacional en general, ha detectado que muchas veces se lesiona a las administraciones tributarias, especialmente con las operaciones entre partes relacionadas. Ahora ya es más conocido por todos los contribuyentes las operaciones entre partes relacionadas, especialmente de manera internacional. Antes nosotros estábamos centrados únicamente en las partes relacionadas locales, ¿verdad? En las operaciones que manejábamos con relacionadas locales. Sin embargo, para efectos de la tributación, se dan cuenta que el decreto 10/2012 incorpora la valoración entre partes relacionadas, pero también quedó una patita coja por ahí, porque de momento la norma dice solo partes relacionadas en el extranjero, no relacionadas internamente. Ya cuando se dé otra modificación, se verá si ya consideran la vinculación local, porque la lógica hubiese sido distinta. La lógica dice, miren, de primero hubieran incorporado las vinculadas locales y luego las vinculadas de fuera, pero acá pues lo hicieron al revés, ¿no? Entonces así está la norma en este momento. Pero en el tema de los intereses, ¿por qué lo traigo a colación? Porque se da mucho que entre las relacionadas se hacen préstamos. Entonces tenemos una corporación de 5 o 6 empresas en donde por X o Y razón alguna necesita inyectarle más capital o necesita financiar su nómina o qué sé yo, para X motivo, entonces otra relacionada le presta. Y pues ahí no está lo malo. Lo malo está en que se vio un abuso en la consignación de las tasas de interés con efecto en el impuesto a la renta. Entonces somos relacionadas, como nos manejamos si somos de la misma familia, entonces podemos decir, te doy 60% de interés. ¿Y qué? Cuando si vamos a ver la tasa bancaria, de repente está en 20, en 22, pero a este otro yo le estoy pagando 60. ¿Por qué le estoy pagando 60? ¿Dónde está el beneficio para mí de pagar 60? En golpear mi base imponible, porque entonces hago una deducción más grande por esos intereses de 60% que estoy pagando, pero se la estoy pagando a una relacionada. O por el contrario, posiblemente a la otra empresa que me está haciendo el préstamo le interesa reflejar menos ingresos y entonces me cobra una tasa más baja o no me cobra tasa de interés. Y entonces ahí nos vamos al artículo 5, en donde dice que se presume la onerosidad de las operaciones y habla específicamente el último párrafo de las tasas de interés y dice que se presume que todo préstamo genera una tasa de interés, porque nadie presta de gratis. O sea, es la lógica comercial, ¿no? Es la lógica comercial y todavía le dice, mire, salvo prueba en contrario. O sea, sí me puede demostrar usted, y cuando hablamos de materia tributaria, el demostrar es documentalmente, no hay otra manera de demostrar. Para materia tributaria yo tengo que tener un documento que demuestre lo que estoy diciendo. Entonces le dice, salvo prueba en contrario. Si usted me demuestra que efectivamente no se está generando tasa de interés, perfecto. Pero en caso contrario, si usted no lo establece, yo le voy a fijar la que establece la Junta Monetaria para los contribuyentes caídos en mora. ¿De cuánto estamos en este semestre? Acaba de cambiar, a partir del 16 de enero cambió la tasa. ¿Quién se la sabe? ¿No? El año pasado teníamos en el segundo semestre el 13.05 y para este semestre la Junta Monetaria nos establece el 13.04 a partir del 16 de enero y esa es la tasa que estará vigente durante todo el primer semestre. Recuérdense que esa tasa la establece la Junta Monetaria, nos la pasa a nosotros y nos da una en enero para los primeros 6 meses y nos la modifica en julio para los segundos 6 meses. Entonces no es una tasa de interés que arbitrariamente la Administración Tributaria establezca, sino que es establecida por otro ente y nosotros solo la aplicamos. Entonces estamos en el 1304 para este primer semestre. Entonces, ¿qué sucede? Esta limitación lo que trata es de regularizar qué cantidad de esos intereses pagados nos van a ser deducibles. O sea, si a usted por X motivo le conviene con su relacionada, sea local o sea extranjera, no importa, pagarle 60% de tasa de interés, pues páguele el 60%, no importa. Pero vamos a aplicar la limitación que dice el artículo 24 para decir cuánto de esos 60 que usted está pagando será deducible y cuánto será no deducible. ¿Para qué? Para que no me lesione la base imponible. Entonces, la norma dice, mire, para establecer esa limitación, el artículo 24 le dice, mire, tiene que establecer
el activo neto total del cierre del año anterior y sumarlo con el activo neto total del cierre del año actual. Esos los suma y los divide dentro de 2 para que obtengamos el promedio de ese activo neto. Entonces, cuando ya se tiene ese activo neto, podemos continuar con la otra fase de la operación. Y acá nosotros traemos unos números. Y les digo, por ejemplo, si el activo neto total al cierre del año anterior fuera de 525.800 quetzales y el activo neto total al cierre del año actual fuese de 650.000, al sumarlos tenemos 1.175.800 y dividido 2 establecemos el promedio, el activo neto total promedio en 587.900 quetzales. Hasta ahí vamos con la primera parte. Luego sigue desarrollando el texto y le dice, bueno, mire, a ese activo neto total promedio que usted ya determinó, aplíquele el 3, multiplíquelo por el 3% y eso aplíquele la tasa simple máxima que establece la Junta Monetaria para los contribuyentes caídos en mora y el resultado es el monto máximo que usted puede deducir en concepto de intereses. Y la pregunta que muchos contribuyentes se hacen siempre es, bueno, ¿y de dónde sale ese 3? Ese 3, pues es un promedio que está establecido internacionalmente y no solo la legislación de Guatemala, sino muchas legislaciones utilizan el 3 como parámetro. ¿Pero qué significa? Ese 3 significa que la ley le está permitiendo que usted esté endeudado 3 veces el valor de sus activos. Imagínense, ningún banco nos permite eso. ¿Hasta cuánto nos permite de endeudamiento un banco? Si somos clientes reconocidos para ellos, hasta el 80% de nuestros activos. Si yo le llevo una casa a un banco y le digo quiero un préstamo hipotecario, ¿cuánto me dan? Si bien me va, el 80% del valor del inmueble y del avalúo bancario, no comercial, ¿verdad? Y que el bancario ya nos castigan, como el 25% menos del valor comercial del inmueble. Y si soy un cliente cualquiera que no conocen mucho, el 50%. Entonces, la norma tributaria es generosa, porque eso no es Guatemala, son ratios internacionales que se utilizan. La norma tributaria le permite al contribuyente un endeudamiento hasta 3 veces el valor de sus activos. O sea, como que yo llevara la casa y me dieran el 300% del valor. 3 veces lo que vale la casa de préstamo. Eso significa este 3. Y por último, la tasa de interés. Entonces veamos si continuamos con la fórmula y el ejercicio que traemos arriba. Seguimos desarrollando y decimos, bueno, el promedio del activo neto total de 587.900 que determinamos en la primera parte, ahora lo multiplico por 3 y le aplico la tasa que está vigente para este semestre, que es la 1304, y establezco como resultado 229.986.48. ¿Y qué significa ese valor? Significa que yo tengo que sumar todo lo que yo pagué en concepto de intereses por todos los financiamientos que yo tenga, sean con relacionadas o con independientes, sean nacionales o sean extranjeros los que me dieron el financiamiento. Todos los que tienen concepto de interés por financiamiento y desde luego con esta condición que me han generado renta gravada, ¿no? Entonces, ese monto total de intereses que yo pagué durante el periodo, lo comparo con este 229.986.48. Si el monto de intereses que yo pagué durante el periodo supera este valor, va a ser deducible 226.986.48. Y lo que me haya pasado en el pago de intereses será no deducible. Ahora, si yo pagué menos de 229.986.48, el 100% de lo que pagué será deducible porque no sobrepaso el límite que me ha fijado el artículo 24. Entonces, así se aplica esta parte de la limitación respecto a los intereses. Y vale la pena mencionar eso, que no importa quién me haya dado el financiamiento, que sea una relacionada, que sea una independiente, que sea una empresa local, que sea una empresa en el extranjero, que sea una institución financiera o bancaria, no importa quién me lo haya dado. Lo que importa es que ese ingreso que me dieron en concepto de préstamo me esté generando renta gravada y que yo esté pagando intereses por ese valor. Entonces lo traigo a este rubro. Continuemos acá con el numeral 17 que hace referencia a las pérdidas en bienes o patrimonio.
Se recuerdan que al inicio hablábamos de la determinación de la renta bruta y en uno de los cuadros decíamos indemnización por pérdidas en activos. Entonces yo les mencionaba que primero teníamos que tener un activo asegurado y luego que se diera un siniestro por el cual perdemos ese activo. Entonces aquí es en donde yo hago deducible esa pérdida del activo. Entonces si volvemos a ese ejemplo, asumamos que yo tengo un vehículo, lo aseguro y estoy pagando mi prima del seguro por el vehículo. Resulta que en carretera, ya sea que lo roban y no aparece, o sea que tiene un accidente y destrucción total del vehículo. Entonces voy y reclamo al seguro. Me hacen el pago de la indemnización del seguro. Asumamos que por el valor que yo lo tenía asegurado y que no tengo ganancia en esa indemnización, por lo tanto no reporto nada como parte de la renta bruta. Pero sí tengo derecho a deducir esa pérdida. Entonces la pérdida, que es el valor del vehículo, yo tengo derecho a recuperarla siempre que cumpla con lo que establece el artículo 19 del reglamento, 14 del reglamento, perdón, que me da las condiciones para cada caso. Y me dice, mire, si es ruptura o daño, pues se debe de respaldar con un dictamen de experto y ese dictamen tiene que tener un alcance general dependiendo de por qué se dañó el artículo o el bien. Tiene que tener un acta notarial y tiene que emitir la factura correspondiente. Recordémonos que la ley del IVA nos habla en el hecho generador que cualquier retiro de bienes es hecho generador y que nosotros tenemos que facturarlo, desde luego que al costo o al valor en libros. Entonces, veamos acá, en todos los casos no procederá la factura solo cuando se trate de bienes perecederos. Es la única condición que da. Si no son bienes perecederos, hay que facturarlo y se genera el IVA. Entonces veamos acá, si fuera por extravío, tiene que haber un acta notarial y la factura y debe de estar firmada esa acta por el representante legal y por el responsable de ese extravío. Dijéramos que se realiza un conteo de los inventarios y falta mercadería. Entonces ahí hay un extravío o se determina de alguna otra manera si hubo robo o qué es lo que se determine, pero si hablamos de extravío, entonces ahí el responsable tendría que ser el que tiene a su cargo las bodegas, ¿verdad? Entonces ese sería el responsable que fungiría ahí. Por otro lado, habla de mermas por evaporación y otras causas naturales. Sabemos que ciertos productos son susceptibles a mermas o evaporaciones y también existen porcentajes técnicos permitidos dependiendo del tipo de producto que es, las entidades que lo regulan. Por ejemplo, si hablamos del combustible que sufre evaporaciones dependiendo del horario y de los climas, entonces el Ministerio de Energía y Minas tiene establecidos porcentajes permitidos para esas evaporaciones. Y con esa base, pues también la Administración Tributaria evalúa los porcentajes de evaporación que el contribuyente esté reportando. Tiene que tener un dictamen de experto profesional independiente, se emite la factura y miren, para que SAT pueda verificar. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del producto que sea, así es el experto que emitirá el dictamen y se tiene que correlacionar ahí si existe alguna normativa por parte de las entidades específicas que regulan ese producto, como en este caso el Ministerio de Energía y Minas, que sí establece directamente los porcentajes permitidos para esas mermas, ¿verdad? Entonces, la SAT verifica esas situaciones. Por otro lado, vamos a hablar de la descomposición o la destrucción, que le pide al contribuyente que se haga un acta notarial si no se presenta el auditor fiscal. ¿Por qué razón? Porque cuando yo voy a hacer una destrucción por descomposición o por cualquier otro motivo, yo tengo que ingresar un escrito a la Administración Tributaria solicitando que me envíen o me asignen un auditor de la SAT para que esté presente en esa destrucción. Ojo, que la Administración Tributaria tiene un plazo de 30 días para mandarme al auditor. Entonces yo debo cumplir con esperar ese tiempo, porque puede ser que el día 30 se presente el auditor. Y si yo realizo la destrucción antes de ese plazo, sin presencia del auditor, no me lo van a aceptar como deducible. Entonces sí hay que cumplir. Yo puedo hacer el acta notarial si pasan los 30 días y el auditor de SAT no se presenta. Entonces el día 31 puedo yo proceder a realizar el proceso de la destrucción y levantar el acta. Pero no el día 30, porque tal vez lo hago el día 30 a las 8 de la mañana y tal vez a las 4 de la tarde llega el auditor de la SAT. Ya me fregué, ¿verdad? Porque será no deducible.
Y por otro lado dice, miren, el acta debe de estar suscrita por el auditor de la SAT y el contribuyente o el representante legal. Y si él no se presenta, entonces aplica el acta notarial, ¿verdad? Continuemos acá, porque esta parte también nos habla, mire, cuando la pérdida es por fuerza mayor o caso fortuito, se necesita un dictamen de experto, un acta notarial, y otros documentos en donde conste el hecho. Por ejemplo, en esta parte yo platicaba en años anteriores, se recordarán ustedes que en el año 2012 se dio un terremoto fuerte en San Marcos, ¿verdad? Que se sintió hasta acá, que fue de 7 no sé cuánto. Y ahí muchas personas tuvieron muchas pérdidas por este siniestro, que es de fuerza mayor. Entonces, ¿qué documentos adicionales podría yo tener para soportar eso? Podría tener la publicación en el Diario Oficial del Estado de Calamidad, por ejemplo, que se publicó por el siniestro. Podría tener los recortes de los periódicos en donde salen todas las noticias de qué fue lo que pasó. Entonces, todo ese tipo de situaciones son documentos adicionales que pueden soportar el expediente para describir esta pérdida. Pero ojo, porque el hecho de que esa pérdida ya se dé, no significa que yo pueda hacer como proyecciones, ¿no? Y que provisione, porque resulta que al 2013 hubo otro terremoto y al 2014 hubo otro, y los 3 seguidos fueron afectando la misma área de San Marcos, ¿no? Ahorita ya se calmó un poco la cosa, sin embargo el año pasado, se recordarán ustedes que también de los últimos sismos fuertes que hubo, que Exaltenango, San Marcos y esa área del altiplano fue la más dañada también. Entonces, eso no hace que el contribuyente pueda decir, mire, como cada año está viendo aquí uno, entonces yo ya voy a provisionar esa pérdida, ¿verdad? Porque tampoco se vale, tiene que estar efectivamente ejecutada, diríamos, la pérdida y debidamente documentada para que se pueda registrar, aunque sepa que cada año le pasa algo, ¿verdad? Delitos contra el patrimonio, entonces aquí ya hablamos directamente de robo, secuestro y ese tipo de situaciones, en donde debe constar pues el acta notarial, debemos de tener una certificación de la denuncia o la querella y la copia de las pruebas aportadas, porque en este caso mucha parte de las pruebas aportadas al Ministerio Público cuando los contribuyentes ponen la denuncia, algunas veces son las cámaras en donde se mira que llegaron a violentar las chapas, algunas veces los contribuyentes cuando encuentran todo alterado o alborotado pues toman fotos y llevan ese material adjuntándolo a la denuncia. O sea, ese tipo de situaciones son las que van a respaldar esa denuncia que se ha colocado y además